Buenas tardes para todos y todas, nuevamente con mis diálogos de educación desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería, continuando con este tema que hemos iniciado en este segundo periodo del año 2022 en relación a la evaluación. La evaluación es quizás una de las estrategias, inclusive didácticas, que muchas personas consideran muy importante en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Saludo aquí a Sebastián Cruz, a Carmen Tico Cruz, a Juan Calderón, que se empezaron a unir. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos evaluando o evaluando si estamos en clase, estamos evaluando ese comportamiento de nuestros estudiantes, ese aprendizaje que se está dando durante la clase. Evaluamos a través de diferentes medios y en todo momento. En la escuela necesitamos esa nota para poder pasar de un semestre a otro, de un curso a otro, si aprobé o no aprobé, en el colegio, en la universidad y en muchos sitios. A nosotros, por ejemplo, cuando vamos a conseguir un empleo, nos evalúan, nos valoran, nos dicen sí, su hoja de vida cumple los requisitos, o en ese examen que nos hicieron para entrar a ese trabajo también nos evaluaron. Entonces, fíjense que la evaluación es parte importante de todo proceso, no solamente en el educativo, sino en muchas otras circunstancias que tenemos en la vida. Carmen Tico Cruz dice: hola, buenas tardes, desde el Brasil un saludo. Clema Sofía, que se acaba de unir, y Mayerline Mina, que 24, que también se unió. Entonces, fíjense que la evaluación, y no es fácil de hacerla, no es fácil de calificarla, no es fácil de asignarle un puntaje. Entonces, yo he querido en estas slides que siguen, hacer unas anotaciones, unas píldoras, unas cápsulas sobre estos procesos evaluativos, que son quizás los más importantes en este proceso de aprendizaje. Entonces, hoy vamos a ver un poco los instrumentos y las pruebas en evaluación. Vamos a ver algunos requisitos que deben cumplir, algunas recomendaciones, algunas limitaciones y qué es una evaluación auténtica, para que dentro de 8 días, en la próxima live, miremos cómo se elaboran las diferentes preguntas, qué criterios debemos tener. Hoy solamente vamos a ver esas generalidades, características y limitaciones. Pero entonces, ¿qué son las herramientas? ¿Qué son las herramientas? ¿Por qué las utilizamos? Las herramientas los instrumentos son todas esas herramientas que nosotros utilizamos en los contextos de aprendizaje para comprobar si los estudiantes o los aprendices han adquirido esos conocimientos o esas habilidades que nosotros esperamos. Hoy en día entonces hablamos si se lograron esas competencias o si se lograron esos resultados de aprendizaje esperados. Hoy lo definimos de esa manera, que son los instrumentos, son los que nosotros utilizamos para comprobar si el estudiante alcanzó esas competencias o las logró, o esos resultados de aprendizaje esperados. Algunos autores, entre ellos los profesores Gregorio Rodríguez Gómez y María Ibarra Sainz, nos dicen que un instrumento de evaluación es una herramienta real y física. Y es real y física porque siempre nosotros debemos tener algo físico y real para poderle mostrar a esos estudiantes o a esos aprendices qué obtuvieron en sus resultados, qué fue lo que yo les apliqué, qué fue lo que ellos dijeron, y poder con ese instrumento real y físico mirar o valorar si el aprendizaje
se cumplió, si esos resultados que se obtuvieron en ese proceso son excelentes o son buenos o requieren de alguna ayuda posterior en su aprendizaje, porque para eso nos debe servir la evaluación, para mejorar el proceso, para tomar acciones en su mejoramiento y tomar correctivos. Si la evaluación la hacemos solamente para calificar y decir, este merece 5 o este merece 4 o otro merece 3, eso es punitivo. Para eso no nos sirve la evaluación. Por eso decimos de una evaluación que sea punitiva, y para la nota debemos pasar a una evaluación que sea formativa para el aprendizaje, que retroalimente a los estudiantes y a la práctica docente que desarrolla ese estudiante. Entonces, fíjense en lo importante de decir qué es la evaluación, qué herramientas utilizamos y para qué sirven esas herramientas que nosotros utilizamos. En sí sirven para que retroalimente el proceso de aprendizaje del estudiante o aprendiz y la práctica del docente. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante que nosotros como docentes miremos ese proceso evaluativo, miremos cómo lo hacemos, cómo lo utilizamos, cómo lo aplicamos y con esos resultados, ¿qué hacemos nosotros? Importante toda esta serie de cuestiones para podernos centrar a cómo construir esa prueba. ¿Qué elementos importantes debemos nosotros considerar para tener en cuenta al construir una prueba evaluativa? Como les dije, dentro de 8 días vamos a ver cómo construyo las diferentes preguntas, porque en la evaluación pueden existir diferentes herramientas. Yo puedo hacer, por ejemplo, una observación y hacer una evaluación, pero para hacer una observación yo debo definir unos criterios que voy a observar, o puedo utilizar una lista de cotejo o una lista de chequeo. Entonces, fíjense en lo importante, previamente la tengo que haber construido. O cuando yo hago una evaluación escrita, un examen, un quiz o un cuestionario, debo saber muy bien qué tipo de preguntas voy a utilizar. Ahora vamos a ver algunas cosas. En un examen práctico también, entonces, ¿cómo hago ese examen práctico? ¿Qué situaciones voy a ponerle al estudiante? Si es que lo voy a hacer en un laboratorio de simulación o si lo hago delante de un paciente o de forma real, ¿cuáles son las preguntas que yo le voy a realizar a ese estudiante? Si son exámenes orales, entonces, ¿qué preguntas voy a hacerle en un examen oral para evaluar esa temática o ese programa? Entonces, fíjense que hay muchos tipos de herramientas o de instrumentos que nosotros podemos utilizar en la evaluación, pero que para ello se requiere de haber hecho una planeación o preparación previa. Y lo digo esto porque a veces uno ve que entran al salón de clase y dicen, saquen una hoja y hagamos un quiz, y lanza una pregunta. No, ha debido de preparar previamente qué era lo que iba a evaluar. Si era un quiz de entrada, recordemos que hace 8 días yo dije una evaluación diagnóstica, y que en la evaluación diagnóstica generalmente no debemos hacerla para calificar, sino para saber cómo viene el estudiante o qué conocimientos o saberes previos tiene. Sigo saludando aquí a Augusto Giraldo, que se acaba de unir, a Juan Mora 05, que también se unió. Entonces, fíjense cómo nosotros a veces no es que digamos maltratamos a los estudiantes, no. La evaluación la debemos planificar, así como planificamos el saber que voy a darle al estudiante, también la evaluación debe ser un acto planificado. Para ello, entonces, ¿qué debo tener yo? Una serie de recomendaciones para que esa prueba sea válida, sea confiable, para ver si logramos esas competencias que vamos a evaluar
o esos resultados de aprendizaje. Entonces, primero debo planificar la prueba. Y al planificar la prueba, yo debo delimitar el contexto de esos contenidos que voy a evaluar. Por eso en la prueba, y lo vamos a ver dentro de 8 días, yo no mezclo, sino que evalúo los contenidos precisos que voy a evaluar. No hay una mezcla de contenidos, sino el contenido preciso que voy a evaluar. Y entonces para eso voy a tener en cuenta cuáles eran los objetivos o las competencias que iba a evaluar en esa prueba o en esa unidad de aprendizaje. ¿Cuál es el propósito de la prueba? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cuáles serán entonces los resultados de aprendizaje si es que yo voy a evaluar esos resultados de aprendizaje? ¿Cómo se elaboraron? Y de acuerdo a esa elaboración de los resultados de aprendizaje es que yo voy a planificar la prueba que voy a realizar. Es importante entonces marcar el límite de la prueba, y al marcar el límite de la prueba lo que yo debo hacer es marcar el límite de mis contenidos o de mis competencias que yo planifiqué para que el estudiante las lograra o de los resultados de aprendizaje esperara. Entonces, por eso debo también tener en cuenta cuáles son mis estudiantes, quiénes serán los que yo voy a evaluar y los usos de esos resultados. Muy importante entonces en la planificación. Después viene esa elaboración de la prueba o de esos ítems o de esas preguntas que van en ese instrumento de evaluación. Y aquí entonces, cuando yo voy a elaborar esas preguntas, debo pensar qué conductas logré yo con esos contenidos, qué conductas logré yo con esos contenidos. Y al mirar las conductas estoy mirando esos aspectos cognitivos que yo logré en ese aprendizaje. Y en esos aspectos cognitivos, como yo siempre les he hablado, vamos a determinar si son aspectos cognitivos básicos o aspectos cognitivos superiores. Entonces, si son aspectos cognitivos básicos, yo al lanzar mi pregunta o al hacer las preguntas, tengo que mirar qué logré con ese contenido, y entonces ahí vendrían si fue memorizar, comprender, clasificar, distinguir, diferenciar, argumentar, analizar. Es decir, una cantidad de verbos que nosotros siempre hemos mirado en esos procesos cognitivos básicos. O si es en los procesos cognitivos superiores, si va a valorar, a argumentar, a proponer, a diferenciar elementos unos de otros, a clasificarlos, porque ya lo estoy llevando a un nivel superior, que es el nivel del pensamiento. Entonces, en la elaboración de la prueba o ítems, debo tener que mirar cómo el aprendiz expresa esa conducta que aparece en ese objeto de aprendizaje. El tercer momento, y aquí entonces hay una cosa importante que yo puedo hacer, y es validar esas preguntas que yo estoy haciendo con un experto en esa temática, alguien que la conozca, para que él determine si la pregunta mide la conducta que se espera que el estudiante conteste en esa redacción. Es decir, que la pregunta sí mida realmente lo que se está preguntando. Y para eso, entonces, tengamos en cuenta algunas frasecitas o algunos términos, entre ellas, que la pregunta o reactivo ha de tener una sola respuesta precisa e inconfundible, lo que algunos autores denominan como unívoca, es decir, que la pregunta solo tenga una respuesta precisa e inconfundible, no dos respuestas que me puedan confundir. Que la pregunta sea inequívoca,
Es decir, que su lenguaje sea claro, preciso y que evite interpretaciones falsas. Es decir, un lenguaje claro, que no sea ambiguo, que no lo lleve a que se confunda y pueda tener otras interpretaciones. Que sea adaptada, es decir, que esté de acuerdo a los métodos y programas que correspondan con el nivel y capacidad del estudiante. Es decir, yo no puedo hacer una pregunta de orden superior a unos niños donde yo estoy enseñando de pronto el inicio de las matemáticas, cómo sumar, restar y dividir y multiplicar. Puede que al dividir y al multiplicar ya yo pueda hacer unas preguntas de orden superior, pero inicialmente tengo que hacer preguntas en sumar y restar. Fíjense en lo importante de eso cuando nosotros hacemos las preguntas. Que sea suficiente para los aspectos considerados como fundamentales, no los vagos, sino los fundamentales que estoy midiendo en esa prueba, en ese instrumento. También debo medir el tiempo. ¿Cuánto tiempo le voy a dar a mis estudiantes? Porque a veces decimos, este quiz en 3 minutos, este cuestionario lo deben responder 1 minuto por cada pregunta. No, midamos el tiempo que sea razonable para que el estudiante piense, razone y responda. Sigo saludando aquí a Caroli 0426 que se acaba de unir y a Simón Durango que se unió. Muchas gracias a todos los que se han venido uniendo a esta live. Que haya entonces confiabilidad, que sus resultados correspondan a la realidad del conocimiento que poseen los estudiantes. Ahí miramos nosotros esa confiabilidad, que esos resultados sí respondan a ese conocimiento que se le está midiendo, y entonces por eso tuvimos en cuenta en la elaboración de las preguntas la capacidad que tiene el estudiante para responderlas, que la prueba esté de acuerdo a ese conocimiento que estamos midiendo, a ese tipo de prueba que es el más conveniente, a ese tipo de pregunta, y que sea objetiva para su puntuación o para calificarla, no que sea ambigua, porque entonces nos puede prestar a que nosotros en la calificación que debemos ponerle a ese estudiante haya también ambigüedad. Entonces, fíjense las cosas importantes que nosotros debemos tener en cuenta cuando elaboremos ese tipo de prueba que los vamos a ver dentro de 8 días. Una cosa también importante es que sea fácil de aplicación. Y por eso cuando decimos que sea fácil de aplicación, nosotros debemos tener en cuenta qué instrucciones vamos a poner en esa prueba. Si son instrucciones orales, ¿cómo se las damos a los estudiantes o aprendices o a la persona que estamos evaluando o valorando con ese instrumento? Que si son exámenes escritos, tengan una instrucción precisa dentro de ese escrito o ese examen que vamos a aplicar para decirles realmente lo que nosotros pretendemos evaluar. ¿Por qué? Porque si no damos instrucciones precisas y adecuadas para la aplicación de la prueba y no disponemos de los elementos necesarios para que él la conteste, puede que la prueba se convierta en un fracaso. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces en las pruebas nosotros decimos, voy a poner un ejemplo, escriba 5 condiciones, voy a referirme a enfermería, que tenga el paciente para poder ser sometido a una cirugía de apéndice o apendicectomía. Y nosotros dejamos 10 renglones, dejamos 20 renglones y nosotros pedimos 5 condiciones. Él puede poner todo lo que él se le antoje, porque yo no le especifiqué que sean específicas y delimitadas para este paciente y describo al paciente. Entonces él puede escribir lo que a él se le antoje y esa prueba es válida.
pero nosotros dijimos que como no puso lo específico, entonces estamos evaluando mal al estudiante. Aquí yo quiero que en las instrucciones seamos muy precisos con lo que le vamos a decir o a escribir en la prueba para que el estudiante no se equivoque, porque lo que nosotros queremos es que el estudiante conteste lo que ha aprendido o lo que sabe de ese conocimiento, no lo que ha aprendido, porque el aprendizaje, acuérdense en que es para la vida y durante toda la vida. Entonces, una cosa importante a tener en cuenta en esa evaluación. Otra cosa son los limitantes que yo puedo tener en la evaluación. Cuando se dé la posibilidad de contestar al azar y acertar la respuesta. Cuando de pronto yo tengo preguntas al azar, cuando yo tengo sí y no. ¿Es cierto o es falso? ¿Es verdadero o es falso? Ahí yo le estoy dando opciones de posibilidad de respuesta al estudiante y entonces él puede decir, como lo hicimos alguna vez nosotros, Tin Marín de dos, ¿quién fue? Titirimati, titirigüe, ese cochino marrano fue. Y entonces se me cayó cierto o falso, yo lo pongo cierto o falso. Ahí hay posibilidad de respuesta al azar. Y a veces las tenemos, no nos digamos que no. Hoy en día por eso vamos a ver esas recomendaciones que yo voy a dar para ese tipo de preguntas, que son válidas de hacerlas en los procesos evaluativos. Entonces, son cosas que vamos a tener en cuenta. Voy a saludar aquí a unas personas que se han unido, a Charlie E.T., a Arixa, a Daniel, a Nos Sigan, a la voz de un terapeuta respiratorio, a Gilmar 128. Gracias por estar. Entonces, ya vimos una limitación. Se puede caer en evaluar principalmente la memoria, cuando yo le digo defina textualmente. No, la memoria no la debemos evaluar a través de ese método. Acuérdense que lo más importante es la comprensión, el análisis, la síntesis, la valoración, la argumentación. ¿Para qué nos sirve la memoria? O cuando yo le digo, Simón Bolívar nació ¿en qué fecha? ¿Para qué me sirve a mí esa fecha? ¿Para qué? Contemplemos esas posibilidades. No es evaluar de memoria o la recuperación de una información, es miremos para qué sirve ese dato. Puede existir un entrenamiento previo en los estudiantes para responder por inferencias de acuerdo a las opciones o reactivos utilizados. Cuando le damos de pronto inferencias al estudiante para que responda esa pregunta. Por ejemplo, si yo le digo, durante esta situación que yo voy a poner, hay algunos datos que le servirán a usted como inferencia para determinar si el paciente tiene o no tiene este diagnóstico. Ahí le estoy dando inferencias al estudiante. No, pongamos la situación, describamos qué es lo que tiene el paciente y ahí sí podemos nosotros preguntar aquello que nosotros definimos para contestar y que ese estudiante lo pueda hacer sin esas inferencias. Solo se puede conocer el resultado final de los aprendizajes esperados, pero no el proceso formativo, sino cuando llegamos al resultado. Por eso la evaluación por escrito o la evaluación de un examen debe contemplarse como una evaluación formativa si la hacemos muy bien. Si la hacemos solamente para mirar como resultado final, no estamos haciendo absolutamente nada. Por eso debemos tener en cuenta que en esa evaluación formativa la debemos hacer siempre en el transcurso de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Y debe haber retroalimentación. Si no la hacemos, para nada nos sirve ese proceso evaluativo. Siempre debemos tener una retroalimentación de esos resultados para conocer los aciertos, los errores
y reforzar los aprendizajes. Y para mí, como docente, para mirar esa práctica evaluativa y poder saber si yo también cometí errores en ese proceso, cómo elaboré mis preguntas, fueron claras, fueron válidas, fueron confiables, fueron objetivas. Entonces, fíjense que yo también, para mí también me sirve como evaluador tener ese tipo de limitaciones y cómo las puedo subsanar para poder hacer una evaluación que realmente responda al proceso de aprendizaje. Y si con ella alcanzo los aprendizajes esperados en mis estudiantes o el logro de las competencias de esa asignatura o de ese programa o de ese tema al que yo estoy apuntando en este proceso evaluativo. Por último, voy a hablarles de la evaluación auténtica. Algunos autores dicen que esa evaluación auténtica es la que ocurre en el aula, con los elementos que hay en el aula, o la que se hace en el empleo, porque a veces en el empleo nosotros también evaluamos. Nos evaluamos nosotros y evaluamos también a veces a los otros. O la evaluación en el escenario de trabajo. Entonces, son evaluaciones que a veces se aplican, que deben ser estructuradas también. Y cuando las estructuramos en conjunto con aquella persona a la que le vamos a hacer la evaluación. Con conexión, por ejemplo, a ese contexto de trabajo o a esa disciplina que vamos a evaluar. Con alto compromiso, motivación por parte de los participantes o por parte de los estudiantes. Por eso este autor que me gustó, que se llama Villarroel, en el año 2018 dijo: esa evaluación auténtica debe hacerse con realismo, es decir, con problemas contextualizados a la vida diaria o con problemas contextualizados al aprendizaje, que debe ser mucho más relevante y mucho más allá del salón de clase, que debe ser con tareas simuladas al mundo real, donde se valore lo práctico y que debe ser competente para el desempeño en el trabajo. Entonces, por eso lo debemos tener en cuenta en la planificación. Otro aspecto que nos habla él es con recto cognitivo. Con recto cognitivo nos está hablando del conocimiento cognitivo del estudiante y hablamos ahí con pensamiento de orden superior. Y cuando hablamos de pensamiento de orden superior, estamos hablando de la valoración, de la evaluación, de la creación, de la innovación, de la síntesis, de la análisis y de otras series de elementos que se dan en ese proceso de pensamiento superior y que debe hacerse para resolver problemas y para tomar decisiones. Ahí nos habla de ese recto cognitivo. Y por último nos habla del juicio evaluativo, que debe ser con retroalimentación, con conocimiento a priori de los criterios de evaluación. Por eso en la evaluación, y lo vamos a ver dentro de 8 días, vamos a hacer algunas cosas donde podamos tener criterios evaluativos que algunos llaman las rúbricas de evaluación, que será uno de los lives donde vamos a tener algún invitado. Sigo saludando aquí a muchas personas que se han unido o que me han hecho preguntas. Carmen Tico Cruz dice: un tema interesante, profe, tan importante y pertinente. Nos vemos en los próximos diálogos. Augusto dice: muy valioso y útil la reflexión. Saludo aquí a Walsh, Julián, a Vázquez, a Gilma 128 y a todas las personas que hoy se han unido a esta live
y nos vemos dentro de 8 días con aquello de cómo se elaboran los diferentes tipos de ítem o preguntas que nosotros hacemos en una evaluación escrita. Vamos primero a la evaluación escrita. Cuando yo hago una pregunta abierta, una pregunta de selección múltiple, una pregunta de apareamiento, una pregunta de un croquis para ponerlas de pronto de un mapa o de algún mapa conceptual o preguntas de selección múltiple. Muchas gracias por haber estado hoy conmigo y como ya es el tiempo, nos vemos dentro de 8 días a la misma hora. Muchas gracias a todos los que se unieron por haber estado hoy conmigo.